Bien, buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la señora Presidenta de la Cámara de Diputados, la doctora Cecilia Guerrero y del equipo coordinador, es un orgullo para nosotras darle la bienvenida a la tercera edición de la Capacitación en Perspectiva de Género Ley Micaela. Bueno, en esta oportunidad participarán las siguientes instituciones y organizaciones: funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca, del municipio de Hualfín, e integrantes de la cooperativa Sofovial, Sociedad de Fomentos del Video Alternativo. También nos acompañan, contamos con la presencia en esta oportunidad de la señora Presidenta de la Cámara, la doctora Cecilia Guerrero García, el señor Intendente del municipio de Hualfín, Marcelo Villagrán, la señora Directora del Área de Mujer, Diversidad y Familia, Ingrid Figueroa, quienes nos están comentando que están teniendo algunos problemas con el tema de la conectividad, pero están haciendo lo posible para poder participar de este primer encuentro. Y también, por supuesto, el señor Presidente de la cooperativa Sofovial, Facundo Alegría. Antes de comenzar con el desarrollo de este taller y presentar a la capacitadora que estará a cargo del dictado de este módulo, como equipo coordinador no queremos dejar pasar por alto una fecha tan importante. Hoy se cumplen 11 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, que convirtió a nuestro país en pionero en el reconocimiento de derechos y en la creación de una sociedad más justa. La lucha del colectivo LGTBIQ+, en Argentina, puede ubicarse de manera más evidente después del regreso de la democracia, aunque recién resultó disparador para la ley del matrimonio igualitario el 14 de febrero del 2007, cuando María Rachid, integrante de la Federación Argentina LGTB, y su entonces pareja Claudia Castro fueron al registro civil para pedir turno para casarse. Ante la negativa, presentaron un recurso de amparo que se convertiría en estrategia para el reclamo de los mismos derechos que los otorgados hasta ese entonces solo a parejas heterosexuales. Corresponde hablar de dato heteronormativo con anterioridad de la sanción de la ley 26.618 del matrimonio igualitario. El Estado hasta ese momento beneficiaba con el reconocimiento legal solo a parejas Muy buenas tardes, disculpen el inconveniente. Sí, el programa de capacitación en perspectiva de género es la primera experiencia de aplicación de la ley Micaela en la provincia y además de llevar más de 400 agentes capacitados. Tiene la particularidad de que la elaboración de dicho programa es el resultado de la colaboración de diferentes sectores sociales y colectivos con una única finalidad: transformar la realidad por una más justa y equitativa. Siguientemente, le damos la bienvenida y la palabra a nuestra señora presidenta, la doctora Cecilia Guerrero. Doctora, ¿puede activar su micrófono? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Bien, buenas tardes a todas, todos y todes. Es un
enorme gusto compartir este inicio de la tercera edición de la capacitación en perspectiva de género que dicta la Cámara de Diputados en el marco de la Ley Micaela. Recordar que esta normativa que estamos aplicando y que dio origen a esta capacitación fue producto de la lucha iniciada por los familiares de Micaela García, una militante social y política que fue víctima de la violencia machista y que fue asesinada por un violento que había sido liberado unos días antes, aún con antecedentes por violación y con dictamen en contra de la libertad por parte de los peritos del servicio penitenciario, y que lo mismo un juez dispuso su libertad y estando en uso de esa libertad, violó y mató a esta joven Micaela García. A partir de allí comenzó la lucha para hacer convertir a Micaela en un emblema contra la violencia machista y lograr sancionar un cuerpo normativo que establece la capacitación obligatoria para todos los funcionarios, funcionarias y empleados y empleadas de los 3 poderes del Estado Nacional. La provincia de Catamarca adhirió por iniciativa de los diputados Adriana Díaz y Juan Denet en el año 2019 a esta ley nacional, y así se sancionó la ley 5.602 de la provincia de Catamarca, que dispone la implementación de la capacitación obligatoria para los 3 miembros, para los 3 poderes del Estado provincial. Cuando la Cámara de Diputados decidió confiarme la responsabilidad de la presidencia del cuerpo parlamentario, una de las primeras decisiones adoptadas fue formar un equipo coordinador y disponer en forma inmediata la elaboración de un programa en la Cámara de Diputados que permitiera la capacitación en perspectiva de género a nuestros legisladores y legisladoras, funcionarios y funcionarias, empleadas y empleados. Debo decir muy brevemente que la violencia de género es una ofensa a la dignidad humana de las mujeres y diversidades, porque conculca nuestros derechos, porque nos impide un desarrollo autónomo y porque impide la autodeterminación y la libertad de nuestras decisiones. Trabajar para la erradicación de la violencia de género es un desafío que debemos asumir todos como comunidad. También, por supuesto, el Estado en sus distintas jurisdicciones. Yo quiero destacar en esta instancia la decisión adoptada por el intendente de la Municipalidad de Hualfín, que ha resuelto sumar a la jurisdicción que él conduce a esta instancia formativa, que es sobre todo de sensibilización, para que todos y todas tomemos conciencia de la necesidad de deconstrucción para abandonar aquellos estereotipos patriarcales y machistas con que nos han formado, y poder empezar a avanzar hacia la construcción de una sociedad de iguales
basada fundamentalmente en la equidad entre los géneros y en el respeto entre todas las personas. Así que gracias, Intendente Villagrán, por confiar en el equipo de género de la Cámara de Diputados. Y para nosotras es la verdad que un enorme desafío, un gran compromiso que renovamos cada vez que se inicia una nueva edición de esta capacitación, en el convencimiento que si todos, todas y todes hacemos un esfuerzo, nos dejamos atrás, derribamos esos estereotipos que ya van a ver con las capacitadoras en qué consisten, nos transformamos culturalmente, podremos válidamente estar en condiciones desde cada uno de nuestros lugares, en nuestras propias familias, pero también en las comunidades a las que pertenecemos, para hacer un aporte en consonancia con esa necesidad de igualdad entre los géneros en aras de que nunca más sucedan estos hechos de violencia que nos humillan, que nos lastiman, que nos laceran, pero que también nos matan a las mujeres y diversidades. Así que a todas, todos y todes, sean muy bienvenidos. Tenemos capacitadoras que están muy formadas porque vienen militando la cuestión de género mucho antes de que se elaborara este programa, y que ellas forman parte y son protagonistas en esta deconstrucción y han hecho un aporte cualitativo esencial para que nuestra institución pueda elaborar este programa y pueda llevarlo a la práctica. Así que muchas gracias a todas, todos y todes. Sean ustedes bienvenidos. Y ojalá que cuando culminen esta instancia formativa puedan sentir que en sus corazones y en sus mentes ha quedado sembrada la semilla de la igualdad y la necesidad de luchar por la justicia social. Sin igualdad de género es imposible acceder a una sociedad con justicia social. Así que este es el enorme desafío y esto es lo que queremos construir en forma mancomunada con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida presidenta, doctora Cecilia Guerrero. Perdón, pero la verdad que mi conectividad no está funcionando muy bien, por eso tuve que apagar la cámara. La verdad, muchísimas gracias por tu palabra. Es la intención de generar el compromiso de transformación y de construcción en cada una de las personas, ¿sí? Es uno de estos principales objetivos que se propone la capacitación en perspectiva de género. Bien, no sé si Sole o Pilar que están ahí, si se encuentra, si el señor intendente pudo ingresar a la sala, así también nos puede dirigir unas palabras. Hola, Erika. Sí, Belén. Ahí me cuelo yo. Me dice Ingrid que va a dar la palabra el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Gualfín, Pablo Pereira, que está ahí con ella en la conexión. Así que los invitamos a que habiliten sus micrófonos y bienvenidos. Habiliten sus micrófonos y bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Disculpen los desperfectos técnicos que estamos teniendo, pero bueno, estamos presentes. La verdad que para nosotros como municipio es un logro. Estuvimos esta semana en la Cámara de Diputados firmando un convenio de cooperación para poder trabajar, concientizar a nuestros compañeros, a nuestros trabajadores del municipio.
Así que de esa manera quería agradecerle, estamos muy contentos, hemos tomado la decisión. Evidentemente ha pedido que todos los funcionarios públicos hoy a cargo del Ejecutivo Municipal sean los primeros en capacitarse, sumado también a los medios de comunicación, en este caso la 97.5, que es una radio municipal que nosotros tenemos. Hoy tenemos muchos compañeros que están siendo parte de la capacitación, así que para nosotros simplemente agradecerles. También recibimos el llamado de algunos municipios vecinos, estaban muy interesados sobre el tema, así que ojalá también ellos tengan la posibilidad de poder sumarse y de poder firmar el convenio que nosotros firmamos con la Cámara de Diputados, que también puedan acceder a esta posibilidad de sensibilizar y de permitir que empecemos a cambiar estas cosas que por ahí son necesarias y que realmente son muy importantes, y tenemos como objetivo también que toda de nuestro municipio, contratados, planta permanente, todo el personal que tengamos, que son casi 500 personas, puedan acceder también a la capacitación. Así que muchísimas gracias a la presidenta Cecilia Guerrero por habernos atendido la vez pasada tan cordialmente. Así que muchísimas gracias. El secretario hoy no puede estar porque está viajando, pero me ha pedido, y hoy estoy en representación junto a algunos compañeros del gabinete que están presentes acá en las instalaciones del NAC, en la localidad de Gualfín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras y por la confianza desde ya. Bueno, antes de dar inicio a esta capacitación, voy a explicar brevemente cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar a lo largo del cursado. Bueno, con respecto a la modalidad de trabajo, por favor les pedimos que traten de tener sus micrófonos silenciados. Esto será hasta que la capacitadora termine de explicar, de dictar los contenidos del módulo. Mientras tanto, si llega a surgir alguna pregunta, alguna inquietud, por favor les pido que lo escriban por medio del chat, ¿sí? Como ustedes saben, estamos también saliendo en directo por Facebook Live, ¿sí? Por Facebook Live, perdón. Y ya saben, cualquier duda, escriben en el chat. Una vez que la capacitadora finalice, sí, vamos a proceder a leer las preguntas. Bueno, después también recuerden que cuando ingresen al aula, para registrar la asistencia, deben presentarse con nombre y apellido y en el lugar donde ustedes trabajan. Ahí las chicas también les han ido pasando. Otra forma que tienen de registrar la asistencia es también por medio del link de la plataforma virtual. Ahí las chicas han compartido en el Facebook y en el chat del Zoom el link. Si alguien quiere hablar, ¿sí? Por favor escribir en el chat "pido la palabra" o dejar sus comentarios en el chat. Bueno, creo que eso es todo con respecto a la metodología del trabajo. Y ahora sí, voy a pasar a presentar a la capacitadora que va a estar a cargo del módulo. El primer módulo es la licenciada en Trabajo Social, Soledad Carrizo Herrera. Ella es maestranda en Salud Mental Comunitaria, diplomada en Formación de Acompañante Comunitario en Violencia de Género, también activista feminista, integrante de la colectiva feminista Catamarca, de la Asamblea Ni Una Menos Catamarca, la Red Catamarqueña de Autocuidado Feminista e integrante de la campaña por la legalización de la interrupción voluntaria de embarazo. Sin más nada que decir, le cedo la palabra a nuestra capacitadora, Sole Carrizo. Es toda tuya la capacitación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Muchísimas gracias una vez más por permitirme esta apertura de una nueva edición de la capacitación en perspectiva de género y violencia de género, en el marco de la implementación de la Ley Micaela. Agradecimiento, por supuesto, a la presidenta de la Cámara de Diputados, la doctora Cecilia Guerrero. Bienvenidas y bienvenides a todos, especialmente en esta instancia, a todos los que participan desde Gualfín. La verdad que es una alegría saber que se va ampliando ¿no? la cobertura de esta capacitación que tiene, ¿no? este espíritu
de lograr esa igualdad, esa justicia social de la que hacía mención nuestra presidenta de la Cámara. Y bueno, espero realmente poder contribuir en algo en ese deseo, en ese objetivo, en ese anhelo tan importante que tenemos del equipo de coordinación de este programa. Y sí, bien, como bien se mencionaba, este programa tiene la contribución desde el inicio de compañeras que hace años militan y militamos el feminismo, la lucha, ¿no? por los derechos de las mujeres y de la diversidad, que nos volvemos a encontrar en esto que ha sido, digamos, una bandera para muchos la aplicación de esta ley. Y, digamos, si pensaba yo, estaba recordando cuando fue el cierre de la edición anterior, que tuvimos la colaboración de quien creó el proyecto, ¿no? de esta ley, y que recordaba que se parte de esto de entender de que para poder exigir que las instituciones actúen como deben actuar, pudiendo contener a las mujeres que sufren violencia de género, pudiendo establecer políticas de prevención, y todo lo que implica en cuestión del Estado y todas las personas, es necesario partir de reconocer de que hay mucho conocimiento que no tenemos, muchas herramientas que todavía no contamos, ¿no? A pesar de tener formaciones profesionales y demás, tener perspectiva de género implica no solo ver algunos conceptos, sino hacer una reflexión de incluso nuestros valores, y entonces por eso es tan difícil. Muchas veces uno entiende por qué hay ciertas resistencias de algunas personas, de algunos sectores, y tienen que ver con esto, ¿no? Que necesitamos primero tener esa apertura. Entonces, bueno, yo creo que en esta instancia que hoy, digamos, estamos en julio, muchos estarán en vacaciones, y como decidir formar parte de esta capacitación, uno puede hacerlo desde diferentes intereses, y sinceramente nosotros desde el equipo deseamos que tenga que ver con ese compromiso por ese cambio que necesitamos todas las personas, ¿no? para tener una mejor sociedad. Y por ahí, para entender de que esto, digo, la violencia de género, si es algo que realmente nos afecta a todas las personas, y yo creo que basta con pensar algunas situaciones personales para entender de qué manera nos atraviesa esta violencia de género, ¿no? Digo, por ahí recordar, no sé, personalmente me puedo llevar a la infancia y recordar en mi familia una violencia muy clara, unas situaciones muy claras de violencia de género, o podemos pensar en nuestro barrio, ¿no? Digo, llevarnos un minuto a entender cómo nos atraviesa, pero no solamente esa violencia explícita que uno la reconoce, la violencia física o psicológica, ese maltrato que uno lo puede percibir, sino también bueno, y es como para ir entrando en este tema, ¿a qué se refiere la violencia de género? Y vamos a ver que no tiene que ver solamente con esa violencia que les decía, tan explícita como es la violencia física, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la violencia de género? Son actos dañinos que están dirigidos a una persona o a un grupo de personas en razón de su género, ¿no? Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas, ¿no? Esto es un concepto que nos plantea. Acá tenemos algunas pequeñas descripciones de los diferentes tipos de violencia, ¿no? La violencia física, la violencia psicológica, tiene que ver, ¿no?, con esto, con humillación, con descalificar, con el aislamiento que una persona le produce a otra, con los celos, ¿sí? La violencia sexual, que también es sufrida principalmente por las niñeces y las mujeres y la comunidad LGBTIQ, ¿sí? Que también se manifiesta de diferentes formas. Y si bien esto es este tema, la violencia de género y los tipos y modalidades, lo van a poder conocer en otro módulo con mayor profundidad, lo que me interesa
en esta instancia es poder reconocer lo que tiene que ver con la violencia simbólica, ¿sí? Que es la que pueden encontrar en este cuadro, que algunos ejemplos son las publicidades, ¿sí? Es esta violencia que ejercen los medios de comunicación a través de diferentes mensajes, imágenes, ya sea en las redes, en la televisión, ¿sí? Las publicidades gráficas, donde muestran en la sociedad, ¿no? La madre, ama de casa, ¿sí? Y que la coloca la mujer siempre en un lugar de objeto, ¿no? Digo, ¿por qué reconocer esta violencia simbólica? Porque es aquí donde principalmente se basa en los estereotipos, y que es el tema que tenemos como punto de partida de esta capacitación, ¿sí? Que, bueno, creo que las diferentes teorías, cuando entramos en el paradigma de la perspectiva de género, es como un ABC para poder entender cómo funciona esto de la violencia de género. Entonces, por eso, de alguna manera, está en ese orden, ¿no? Entonces, para reconocer de qué se trata esto de los estereotipos, vamos a partir por hacer alguna aclaración y una pregunta, ¿sí? Va a haber una consigna. Decíamos que la violencia de género, que afecta principalmente a las mujeres y a las diversidades, digamos, a las personas, a la población que integra el LGBTQ, pero no son, no solo afecta a ellos, sino, y vamos a verlos en estos conceptos, como todas las personas estamos bajo esta presión y se manifiesta de diferentes maneras esta violencia, ¿no? También desde sostener ciertos mandatos y roles que debemos cumplir, ¿no? Y esto lo vemos muy claro cuando pensamos en distinguir, ¿no? Cuando hablamos de hombres y mujeres, distinguir entre lo que es el sexo y lo que es el género. Y así también yo le voy a pedir que cualquier cuestión que surja, cualquier opinión que se quiera transmitir, sí me pueden interrumpir y plantearlo, con levantar la mano o escribir en el chat, y Erika seguramente les va a poder dar la palabra. Decíamos que al hablar de hombres y mujeres teníamos que distinguir qué es el sexo y qué es el género, ¿no? Entonces, el sexo hace referencia a las características anatómicas, fisiológicas, ¿sí? Digamos, a los cromosomas, y esto hace distinguir el macho de la hembra y de las personas intersexuales, ¿sí? Que son aquellas personas que nacen con órganos que pertenecen tanto al macho y a la hembra, ¿sí? Entonces son características más bien físicas, biológicas. En cambio, cuando hablamos del género, y acá van a ver cómo aparece este dibujito con los diferentes colores, que nos habla más que nada a ciertos valores, tradiciones, distintas características que se nos atribuyen a las mujeres y a los hombres de manera social y culturalmente, ¿sí? Son ciertas características que se nos incorpora ya con el solo hecho de nacer, ¿sí? De un sexo o del otro. Inmediatamente se considera que hay ciertos roles y formas de actuar y formas de ser que somos y que además tenemos que ser, pues se supone que es lo adecuado a nuestra persona de acuerdo a nuestros sexos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera lo que nos está diciendo acá el género es la forma en que aprendemos a ser mujer y la forma que aprendemos a ser hombre, ¿sí? Estos son los estereotipos, y van a poder ver, así como
como algunas pistas en este dibujo que ven arriba, donde aparece ya desde entrada estos colores. Sabemos que culturalmente hemos asignado un color que consideramos femenino y un color que consideramos masculino, ¿sí? El rosa y el celeste. ¿Sí? Y vamos a ver cómo en esos globitos aparecen algunos elementos que de alguna manera van vinculando y que tienen que ver con esto que le decimos, con estos elementos y que son atribuidos a las personas de acuerdo al sexo con el que nacen. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, un poco para pensar algunos de esos estereotipos, yo les voy a pedir que, bueno, así rápidamente, el primer oficio o profesión que se les venga a la cabeza que consideren masculino. Les voy a pedir que lo escriban en el chat, o si alguna prefiere que se le abramos el micrófono, también le pedimos que ahí levante la mano. Le veo que Libertad levantó la mano. Vamos a escribir en el chat o pedir la palabra y pensar. Primero, oficios, profesiones que consideremos masculinas. A ver si puedo yo leerlos en el chat. Tengo acá varios, Sole, te voy leyendo. Por favor. Mecánico, constructor, cirujano, ingeniero, piloto, albañil, camionero, médico, bombero. Bien, rápido. Y ahora, oficios y profesiones que consideremos femeninos. Maestra, enfermera, niñera, doctora, peluquera, profesora, ama de casa. Bien. Modista, jardinera, cocinera. Bien, perfecto. Y ahora les voy a hacer otra pregunta. Si pensamos, por ejemplo, en algunos ejemplos como ser el oficio de ser mecánico, ¿no? ¿Por qué creen que ser mecánico es mecánico es un oficio masculino? ¿Por qué creen que es así? ¿Hay alguna respuesta? Acá te leo algunas respuestas. Sole, se emplea la fuerza, por la fuerza. Entonces Es un trabajo de fuerza. Ajá. Entonces ahí estamos diciendo que el hombre es más fuerte, ¿sí? A ver, ¿y por qué ser bombero? Ahí estaba también. ¿Por qué es un trabajo de hombre o masculino? La fuerza de protección, pone acá, peligro. La protección. Bien, la fuerza, la protección. Bien. Virginia nos ahí. pone por lo mismo, por la fuerza, por la protección, porque es un trabajo de riesgo, nos escribe acá Mateo. Bien, y los hombres son invencibles. Bien, ¿y por qué chofer? Si puedo abrir yo el chat. Acá nos pone Melissa, a ver, ya te digo, porque está todo el mundo, hay una intervención bárbara, también me están pasando las intervenciones que hay en Facebook. Creo que Melissa hace alusión a lo de bomberos por la capacidad para defender, siempre se ve al hombre más fuerte y sin temor, por la exposición. Chofer, los ambos géneros podrían ser, por el peligro en las calles. Pues acá nos pone Nadia, chofer puede ser ambos.
ambos. Por ahí, Sebastián nos dice, por ahí está el prejuicio de que el hombre maneja mejor que la mujer. ¿Y ese prejuicio en qué se basa? ¿Por qué dicen que los hombres manejan mejor que las mujeres? Natalia nos pone también lo mismo, por la idea que los hombres manejan mejor que las mujeres. Bien. Y teníamos algunos ejemplos también de oficios femeninos. Peluquera decía por ahí, maestra. ¿Por qué creemos que es un trabajo femenino? ¿Por qué creen que es asignado a las mujeres de alguna manera? Para cuidar a la ahí familia, nos pone acá Ángel, para cuidar a la familia, y me están pasando también del Facebook, que muchas personas están escribiendo con respecto al oficio femenino, el de ama de casa. Bien. Ama de casa, maestra, enfermera. Perfecto. Sí, está esta otra cuestión o cualidad del cuidado, ¿no? Como atribuido a las mujeres, por eso está de maestra, enfermera, todos esos oficios generalmente asociados al cuidado o a la belleza, ¿no? Porque además se supone también que responden a otros tipos de esas cualidades y esos roles que les mencionamos, ¿sí? Muy bien la participación ahí, muchas gracias. A ver si continuamos con la... Bien. Sí, acá había algunos ejemplos que ustedes han mencionado, pero quizás al revés, en la mayoría de los casos, ¿no? Digamos, muy raro ver un maestro jardinero, por ejemplo, una mecánica. El fútbol femenino, si bien, bueno, en el último tiempo ahí hubo conquistas más de reconocimiento, es como más común hablar hoy en día, hace un par de años no lo era. Las mujeres no ganaban, las mujeres futbolistas no ganaban lo mismo que los hombres, todavía no tienen el mismo reconocimiento, pero están en ese proceso. Y sí es cierto también esto, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el trabajo en el hogar, en la casa, atribuido a las mujeres también, con esta idea de que somos más cuidadosas, que tenemos más herramientas, y las tareas de la casa. Acá vemos un hombre planchando, también en este cuadro. Entonces, bueno, un poco era estas imágenes para jugar un poco con lo que ya con lo que tenemos aprendido, y si bien estas imágenes muestran un poco cómo se fue abriendo ese juego y se han abierto ahora algunas otras posibilidades de trabajo, lo cierto es que esos estereotipos todavía persisten, ¿no? Entonces basta con indagar un poco en esas ideas que tenemos, que si bien ustedes al mencionarlos algunas tienen que ver con creencias propias, otras tienen que ver con saber qué es lo que se cree en la sociedad, pero eso todavía está presente. Bueno, y acá están mencionados algunos de ellos. Esto de que los hombres pueden ser agresivos y dominantes, pero no solo es que pueden, sino que hay un mandato de que deben ser dominantes, ¿no? Esto de que los hombres arreglan las cosas, ¿no? A las piñas, que son más activos y dinámicos, que son poco afectuosos, que no expresan sus sentimientos, que son más fríos, que son más valientes, que tienen más coraje, que lo masculino asociado a que son independientes, que no necesitan ayuda de nadie, que son más controlados, que son más prácticos, ¿sí? Que tienen más aptitudes para el trabajo físico, que son objetivos y racionales, ¿sí? Que pueden separarse de la emoción, que son capaces para actividades numéricas, que son autoeficaces y autosuficientes, que son libres para desenvolverse en el ámbito público, ¿sí? En la vida social, laboral, profesional, y que su sexualidad está destinada al placer, ¿sí? Diferente, digamos, en lo femenino, que se supone que la sexualidad está destinada a la reproducción. Se dice que las mujeres somos biológicamente inferiores
física y mentalmente. Por eso un poco también esto de ser chofer, ¿no? Mencionaba en los ejemplos, que las mujeres debemos ser más pasivas y sumisas, más calmadas y estáticas, que debemos ser más cariñosas, más emotivas, más cálidas, que somos más temerosas, que tenemos miedo, que somos dependientes, que necesitamos del apoyo masculino, ¿sí? Un hombre en la casa. Son ansiosas y alteradas, es un poco contradictorio que soy calmada, pero bueno, fue una parte de todas estas creencias y de todos estos atributos que se nos da en función de nuestro sexo, ¿no? Que son más capaces para actividades relacionadas a las letras, que necesitan ayuda y apoyo masculinos, que están limitadas al espacio privado, esto, ¿no? Como bien decían los ejemplos que daban, de ser amas de casa. Y estos estereotipos que mencionamos acá, como les decía, son roles, características, modos de ser y de actuar que supuestamente adecuados al sexo biológico. Pero son también generalizaciones falsas. Si nosotros pensamos en digamos, repasamos como vimos recién, y pensamos con cuál nos identificamos, seguramente no nos identificamos con todos, quizás con algunos, quizás con ninguno, ¿no? Digo esto de partir primero de esto, que cualquier estereotipo, estos los de género o cualquiera, se tratan de generalizaciones, y son falsas, siempre las generalizaciones son falsas. No se puede meter todo en una misma bolsa, ¿no? Como se dice, porque, digamos, las personas somos diversas, entonces, bueno, eso es uno de los puntos importantes en tener en cuenta que son falsas estas ideas que hay de cómo se debe ser y que además son mandatos. Segundo, que condicionan la sexualidad, ¿sí? Esto de ya tener planteado que por nacer varón te tienen que gustar las mujeres, y si sos mujer tenés que usar la pollera de determinada manera y no de otro porque no es adecuado. Digamos, ya desde estas ideas empezamos, o de cómo tenés que sentarte, todo eso va condicionando la sexualidad, ¿sí? De diferentes maneras, es como muy amplio, pero que están relacionados con todos estos estereotipos, ¿no? De cómo tenés que vestir, que quién te tiene que gustar, ¿no? Con qué parte de las niñeces, ¿no? Con qué juguetes tenemos que jugar. Bueno, los estereotipos brindan una imagen simplificada de las personas, ¿sí? Es como que, bueno, sos mujer y inmediatamente todo ese globito que vimos recién te lo atribuyen a vos, ¿sí? No importa cuál fue tu historia, tus gustos ni nada, se supone que eso, bueno, y está, ¿no? Planteado incluso en edades, ¿no? A determinada edad, si no fuiste madre, es como grave, como hay, que tienen que ver todo con estos mandatos. Digo, a su vez, orientan nuestros juicios, emociones y valoraciones y maneras de actuar, ¿sí? Los estereotipos de alguna manera están siempre justificando también el hecho de criticar, ¿no? Si uno no cumple con determinados roles, eso inmediatamente a nosotros como sociedad lo señalamos como algo negativo, y eso, por eso hablamos de juicio, y eso a su vez nos produce una cierta emoción, generalmente de rechazo, ¿no? A todo lo que se salga de estos mandatos. Y además lo que tiene, y por eso decimos que es el ABC para entender la violencia de género, que los estereotipos, así como lo pudimos ver recién y como están organizados, le da un mayor valor a los varones, ¿sí? Ya todo lo que tiene que ver con lo masculino es como más valorado en esta sociedad, ¿sí? Y son como los valores positivos los que están puestos ahí, ¿no? Esto de ser fuerte, de ser práctico, de ser buenos para los números, todas esas características que estuvimos viendo que atribuye a lo masculino es lo que tiene mayor valor en la sociedad,
¿sí? Entonces, por eso también le da un lugar de mayor poder al varón, ¿sí? Es que, digamos, quien es independiente y diferente de la mujer que es dependiente, ¿sí? Así como vimos en las descripciones recién. Entonces, insisto en que esto por eso, entender cuáles son los estereotipos y entender que tenemos que ser críticos de estos estereotipos y cambiarlo, es la base para empezar a romper esa violencia de género y eso es incorporar de alguna manera las perspectivas de género que tanto venimos planteando, ¿sí? Los estereotipos naturalizan la desigualdad de la mujer y de la población LGBTQ, ¿sí? Esto de que vivan en, digamos, lo primordial es el varón, ¿sí? La desigualdad queda como, bueno, ya es así, bueno, se tiene que adaptar, y bueno, entonces no camines sola a tal hora, en tal lugar. Bueno, el problema no es que violes, sino el problema es que vos salgas por ese lugar, ¿no? A determinada hora o vestir de tal manera, ¿no? Entonces se naturaliza, como que tenemos que cambiar quienes sufrimos eso y no quienes ejercen, ¿no? Eso nos habla de naturalizar, ¿no? De tomar como, bueno, esto es lo normal, siempre fue así, bueno, cuídense, en vez de pensar en que esto, que hay que cambiar aquello que tiene que ver con ese poder y con ese privilegio que tienen los varones por sobre los demás, sobre las demás personas, y que está organizado así, y que no es además no es un poder que se lo dio solo, sino que entre todas las personas que formamos parte de esta sociedad contribuimos a que se produzca y lo sostenemos de esa manera. Por eso cuando decimos que esto es responsabilidad de todas las personas, tiene que ver con eso, ¿sí? Si surge alguna pregunta, Eri, o algún comentario, me gustaría escucharlos. Hasta el momento no, Sole, todo lo mismo, las respuestas con respecto a la consigna de tu actividad, pero hasta el momento no hay ninguna pregunta. No sé si alguien desea hablar. Si no, me están diciendo que no, nadie por el momento, así que podemos continuar. Perfecto, gracias, Eri. Los estereotipos aparecen en discursos o imágenes cotidianas de los medios de comunicación, en el ámbito familiar, en los vínculos afectivos, en las instituciones públicas, ¿sí? Como la escuela, el centro de salud, los clubes, ¿sí? Y también las instituciones privadas. Es importante estar atentos y atentes, identificarlos, analizarlos y tratar de modificarlos, ¿sí? Esto es lo que, principalmente de donde queremos partir cuando hablamos de los estereotipos de género. Para empezar a derribarlos tenemos que poder identificarlos, ¿no? Verlo en cómo en nuestra cotidianidad aparecen y empezar a romperlos, cómo estamos constantemente dando esos mensajes que refuerzan, ¿no? Yo les decía recién como un ejemplo el tema de los juguetes, ¿no? Cómo a través de los juguetes empezamos a marcarles a los niños y a las niñas como cuáles son los roles que están esperándolos en esta sociedad, y eso va coartando la libertad de ser, de ser creativos, de ser distintos, y muchas veces destacarse en muchos campos o áreas que quizás podrían ser buenísimos y a partir de este condicionamiento no se puede desarrollar, ¿no? Digamos, como todo lo que eso abarca. Y además de esta valoración que hay que empezar a romper y de pensar de que un género está por sobre los otros, ¿no? Entonces por eso es muy importante el tema de en la crianza, en la ESI, pero sobre todo también en cómo las instituciones tengan, somos como personas como agentes o funcionarias que podemos estar en los diferentes ámbitos, también cómo poder desnaturalizar esos estereotipos, empezar a ser críticos y a pensar que la persona que está enfrente de diferentes situaciones puede hacer de manera diferente y no tomarlo como algo malo, negativo, o que sí o sí uno deba cumplir con ello, ¿sí? Ese es como el primer mensaje. Y también en estas expresiones, ¿no? Y quería un poco ver si alguien tiene algún otro ejemplo de los muchos que escuchamos, que esas frases que están, ¿no? Que
basadas en prejuicio, como esto que decíamos de ser chofer, que los varones manejan mejor y tiran frases como anda a lavar los platos en las calles. ¿Hay alguna otra frase que se les pueda, lo tengamos ahí como presente, que tenga que ver con estos prejuicios que hablábamos recién, de cómo es ser varón y cómo ser mujer, o de esos mandatos, ¿no? Que tienen que ver? Si alguien se anima, pueden pedir la palabra también. Que las niñas deben aprender a cocinar para casarse. Acá dice Victoria, cuando te preguntan cuántos hijos, hijas tenés, asumiendo que porque por el hecho de ser mujer tenés que ser sí o sí madre. Los nenes no lloran, por ejemplo. Macho, el que no siente, marica, el que llora. Sí, suena una canción, es verdad. Ya te podés casar, dice, cuando aprendes a cocinar. Generalmente eso es muy común para las mujeres. Mi abuelo decía, el hombre olor a cigarrillo, la mujer olor a perfume. El cuidado de los hijos son responsabilidad de las madres. Bien. Tenés 30 años, ¿por qué no tenés hijos o hijas? Se te va el tren. Bien. Vas a quedar para vestir santos, también eso es algo muy... Sí. Y como es una frase... Además, como la soltería como algo negativo y como, ¿no? Casi... ¿no? Como algo terrible que te pueda suceder, casi una tragedia. Acá nos dice Carolina, una vez me dijeron que por ser mujer no podía ser encargada en el campo, que eso era para los hombres. Bien. Vale, en realidad, pero bueno, tiene que ver con todo esto que ustedes mencionan, los estereotipos, ¿no? Estas frases que las sostenemos como, y a veces pensamos, bueno, Dios, están en los micromachismos, en los chistes, en los memes, en todo eso que vamos sosteniendo y que parece como algo como algo que no nos genera mayor problema, pero en realidad es la manera en que vamos sosteniendo esa realidad, ¿no? Los prejuicios o los estereotipos toman esa fuerza y se sostienen a través del tiempo y no se cuestionan, ¿no? A menos que uno tenga por ahí el interés de modificar las realidades. Y decía, bueno, esos roles, además de condicionar, de limitar la sexualidad, de colocar a una persona por su género sobre la otra, tiene además todo un funcionamiento en esta sociedad que tiene que ver con lo económico, ¿sí? Porque inmediatamente, por eso partíamos también de los oficios, como vemos que esa organización también, la organización económica se sostiene a partir y necesita de esa división también para sostenerlo, ¿no? Digamos, esta manera de sostener la sociedad ha llevado al hombre se ha delegado el lugar de lo público al hombre y a la mujer el lugar de lo privado, ¿no? Entonces, digamos, el hombre, a través de la historia, no sé por qué salen esas rayitas. Bien, el hombre fue el encargado de hacer el trabajo productivo, ¿no? Aquel por el cual cobra, que recibe una remuneración, ¿no? Así la mujer que hace el trabajo reproductivo, el cuidado, el trabajo doméstico. El hombre desarrollándose más en la política, en la economía y en la ciencia. Entonces esto, bueno, vuelvo, insisto en esto, de que además el lugar de subordinación de la mujer y el lado de la autoridad y la dominación, el jefe de familia siempre atribuido al varón. Y esto, digamos,
genera diferentes cuestiones, o sea, principalmente esta idea, ¿no?, de subordinación y autoridad, ya delegado a la mujer en lugar inferior, pero además esa dependencia, perdón, de la mujer, el hombre, o si uno piensa en un modelo de familia ideal como está establecido en esta sociedad, vemos una mujer en la casa haciendo las tareas del hogar y cuidando a los niños, y no permitiéndole eso, tener cierta libertad o decisiones sobre los ingresos, y eso como totalmente naturalizado, y eso condiciona en un montón de situaciones también, ¿no? Le da ciertos poderes al varón sobre la mujer y sobre sobre los niños y las niñas, que, va, que no es menor, digamos, porque si bien uno puede pensar, bueno, solo lo económico, pero lo económico determina muchas otras cuestiones, y por eso es tan importante. Y sí, muchos dirán, bueno, pero las mujeres también trabajamos en el ámbito público hoy en día, ¿sí? Ha sido como una conquista, un logro. O sea, no solo trabajar, estudiar para nosotros también formamos parte de una lucha para poder ingresar. Y al día de hoy, si uno ve también, sobre todo en los lugares más alejados, donde digamos hay como otras actividades, generalmente si se piensa en un hogar, quién tiene que estudiar, probablemente se le atribuye al varón más que a la mujer, porque las mujeres desde niñas por ahí se ocupan, ¿no?, de las tareas del hogar, como que tienen que tener más, como primordialmente ese aprendizaje. Eso al día de hoy se sostiene, ¿no? Hay que ir cambiando. Y decía, si bien las mujeres también hoy en día nos desarrollamos en el ámbito público, porque es como que este capitalismo cada vez quiere más de todas las personas, no puede despegarse y no puede deslegarse de esa responsabilidad del hogar, ¿sí? Entonces, por eso cuando hablamos de la división sexual del trabajo, abarca todo esto, bueno, que va a ser también un tema que lo van a ver adelante un poco más en profundidad, pero no quería dejar de mencionarlo porque esto determina, como decía, muchas cuestiones, no solo en lo económico, sino que limita muchas posibilidades de las mujeres, porque digamos, tanto en las carreras profesionales, las posibilidades económicas, o esto, ¿no?, como el ejemplo que mencionaban recién, de no poder tener lugares de jerarquía, tienen que ver todavía con esa responsabilidad que tenemos las mujeres del hogar. Y que, insisto, no solo que cuando uno va a una institución o una empresa donde va a trabajar, no solo que esa persona ya, por verme mujer, supone que yo tengo familia y eso ya me quita como un punto en comparación de un varón, sino que si yo efectivamente tengo esa familia, probablemente, aunque nadie me obligue, y aunque tenga un compañero que quiera compartir las tareas y demás, las mujeres tenemos tan impuesto ese mandato de que muchas veces sentimos culpa también de dejar esos roles, ¿sí? Entonces, bueno, eso un poco que nos pensemos de ese lado, porque es importante romper y tener más apertura en estas formas de cómo actuar y cuáles son las actividades que vamos a desarrollar, y cómo también es lo que transmitimos en las crianzas, y cómo también es necesario que exijamos la educación sexual integral en las escuelas, y de cómo tenemos que dejar de pensar de que eso que nos enseñaron tiene que ser una obligación para los demás. Entonces, y obviamente yo vuelvo a esto, cómo desde los lugares donde nosotros trabajamos también podemos romper estas ideas, y no que, digamos, que no discursivo, digamos, una cosa, pero que de pronto, no sé, hay un varón y una mujer compartiendo un espacio de trabajo y se le dé a la mujer la tarea de ir a servir el té o a limpiar, o no, cuando no tiene que ver con, ¿no? Porque si nosotros empezamos, digo, a tener presente esto de que les decía, estar atentos y atentas a los estereotipos, vamos a ver cómo se encuentra esto en todos lados, en todos los contextos. Y bueno, y por supuesto de cómo generar también, ¿no?, políticas, ideas
que apunten a tener una apertura o un cambio de estos estereotipos, ¿no? Bueno, dice, todos sufrimos estos mandatos, ¿sí? Y eso es también importante decirlo. Recién leíamos una de las frases que decía: los hombres no lloran. Entonces, el mandato es para todas las personas, ¿sí? Obviamente que a nosotras, las mujeres, o la diversidad, a las diversidades colocadas en un lugar inferior, sufrimos violencia, y está el femicidio y el transfemicidio, que no ha parado a pesar de todas las políticas que hoy son ya una realidad que se llevan a cabo. Digo, también este machismo, esta violencia machista también es ejercida a los varones en este sentido, ¿no? En cómo esos mismos estereotipos se vuelven, o sea, son mandatos que los varones deben cumplir, porque si se sale de eso, son señalados, son discriminados, sufren ciertas consecuencias, ¿no? Y bueno, y como dice acá, aprendemos desde las infancias estos mandatos, ¿sí? Desde los comentarios, de las conversaciones, las acciones, las aprobaciones y los rechazos, ¿sí? Esto que a medida que en nuestra crianza vamos actuando de determinada manera, se nos va señalando, ¿no?, si está bien o está mal en función de estos estereotipos, ¿sí? Construimos nuestro género tomando los modelos, estereotipos, como algo natural, ¿sí? Como algo que no se discute, y eso es lo que hay que cambiar. Generan desigualdad, niegan la diversidad, producen violencia y discriminación, ¿no? Esto que decía. El bullying, ¿sí? El bullying, el señalamiento, esto lo vemos mucho en las escuelas, en las infancias, cuando alguien, digamos, sale un poco de estos mandatos, como se empieza a señalar, y se genera mucho sufrimiento, ¿sí? Por eso es tan importante empezar a hacer esos cambios, ¿no? Son parte de la cultura, por ende se puede modificar en cada sociedad, lugar y tiempo histórico, ¿sí? Eso es lo que más que nada se plantea desde la perspectiva de género, cuando hablamos de los estereotipos y hacemos esta diferencia del sexo y el género. Tiene que ver principalmente con esto, ¿no? Lo físico el sexo es algo que viene dado, con lo que nacemos, pero el género digamos, es esa estructura que es social, que es cultural, económica, o sea, por ende es algo que, digamos, se va modificando en pequeñas cosas, pero hay, digamos, como cuestiones muy claras que en la estructura que se mantiene, que son esos estereotipos, pero que justamente es eso lo que tenemos que modificar, y es posible porque tiene que ver con nosotros, con nuestra educación, con nuestra cultura, con ser flexible, con estar abiertos también a esos cambios, y a poder interpelar nuestras prácticas, ¿no? Que a veces son lo más difícil, porque es lo aprendido, y a veces salirnos de eso nos genera mucho temor. Digo, ¿cómo no enseñar a nuestros hijos aquellos que me enseñaron a mí, cuando no tengo un manual para hacerlo de otra manera? Pero un poco tiene que ver con eso, porque lo que está hasta aquí está funcionando mal, ¿sí? Porque hay femicidio, porque hay violencia, porque hay desigualdad. Y si bien tiene que ver con decisiones del Estado, con políticas que se cumplan, eso no va a ser posible si nosotros no somos parte también, haciendo un cambio personal, interno, y también generar luchas en las diferentes instituciones para cambiar esas realidades, ¿no? Entonces, digo, eso un poco era lo que yo quería dejar como mensaje, porque, digamos, a veces uno pasa los estereotipos, los conceptos, los tipos de violencia, pero eso no va a generar ningún cambio si no nos paramos de este lugar donde nosotros somos parte. Y no es fácil ese camino, digo, y lo digo yo como activista feminista, que muchas veces, digo, yo misma me resisto, digamos, a determinadas prácticas que sé que están contribuyendo a ese machismo, y es, digamos, un trabajo que es muy difícil, porque es hacerlo de manera diferente, es hacer algo que por ahí no, digo, que no fue aprendido, que es nuevo, y que muchas veces también lleva
a errores, pero se trata de eso, de poder interpelarnos, de cambiar nuestras prácticas, de cambiar esos conceptos también, ¿no? Si alguien quiere decir unas palabras, me encantaría escucharlas. Me interesa que quede un poco claro ese mensaje. No sé si alguien quiere hablar. Estamos acá todos aprendiendo. Lo que apuntamos siempre cuando decimos las capacitaciones es que queremos generar un ambiente de reflexión, escuchar la voz de todas y todos, sus opiniones, generar ese intercambio con la capacitadora. No sé si alguien se anima a hablar. Tengo acá, Sole, con respecto, acá Lisandro Quiroz, pido la palabra. Lisandro, ¿puede activar su micrófono, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Nosotros somos un grupo de Buenos Aires conformado en un teatro independiente y también en una sociedad de fomento del video alternativo. Y le agradecemos mucho esta posibilidad de participar. Te escuchaba, Sol, y pensaba lo importante de la ESI con respecto a la nueva forma de las infancias, y que muchas veces uno piensa que la política pública puede llegar a modificar, y sin duda que modifica la forma que tienen las familias de relacionarse con su entorno, y también pensaba en la dificultad de los padres de adquirir esos nuevos conocimientos para o sea, al sentirse interpelado toda su constitución, digamos, o su construcción, o lo que ellos heredaron y son, digamos. Creo que me llamaba mucho la atención uno puede trabajar fuertemente la ESI, pero si los padres todavía están, digamos, con una estructura vieja, ¿cómo pensás ahí que haya una alternativa para ese niño que pueda expresarse o pueda trabajar en la búsqueda de su identidad, digamos? Sí, totalmente. Yo creo que la educación sexual con esa información, con esas herramientas, y sí entiendo también que la resistencia tiene que ver justamente con lo mismo, con no tener familias que tengan algo de esas herramientas a las que nunca pudieron acceder. Entonces, yo creo, digamos, y además trabajo en educación y siempre espero que eso se haga de alguna manera, de que la escuela también llegue a la comunidad con la ESI, ¿no? O, bueno, o que se pueda pensar desde ahí, digamos, hacer parte de la familia, porque es la única forma de no encontrarnos con esa resistencia, de buscar estrategias para que también llegue a la familia y que la familia de pronto reciba esas herramientas y pueda reforzar también lo que se está planteando. Pero bueno, yo creo que también todavía falta mucho en términos de cómo las instituciones también permiten y ven la importancia real que tiene la educación sexual integral, y que deje de ser como voluntades de algunos docentes que se comprometen con la causa y que, bueno, muchas veces tienen que pelear con todas las estructuras para poder llevar a cabo, sobre todo en época de pandemia, donde, digamos, la educación está haciendo, no sé, realmente magia para poder llegar de alguna manera, y en esas, y donde sabemos que no se está priorizando la ESI tampoco, ¿no? Pero bueno, insisto, no es algo que lo podemos dejar solamente los docentes, tiene que haber decisiones políticas y que faciliten eso también. Yo creo que, bueno, que es importante, pero que estas instancias de capacitación también me parece que tienen que servir para eso, para que todas las personas que
que logramos tener una herramienta, sea a partir de Micaela o de alguna otra forma, que de pronto la ESI se vuelve una bandera de todas las personas, ¿no? Que podamos entender de qué se trata, digamos, esto de los estereotipos como uno de los temas que más, de donde se parte, digamos, la educación sexual integral, y son herramientas que todas las personas debemos tener para empezar. De pronto, y siempre que digo eso, pienso en un niño o una niña que empieza a encontrarse, a conocerse y que por ahí se está identificando con otro género y no con el impuesto, y que de pronto se sienta mal y se sienta como algo anormal porque tenemos una escuela que le está diciendo eso, porque tenemos compañeros que le están señalando, todo ese sufrimiento que nuestras compañeras por ahí la comunidad que lo conoce mucho más que yo porque lo han vivido en carne propia, nos pueden decir de eso, de todo eso que les tocó vivir, y sabemos que todavía eso persiste. Digo, cómo tener esa herramienta a tiempo nos hubiera restado y pueda restar mucho sufrimiento a muchas niñeces, ¿no? Creo que por eso tiene que ser una bandera de todas las personas. ¿Sole? Sí. Ahí José Iván pide la palabra, si puede activar el micrófono para escucharlo. Por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, José? Tengo dos preguntas concretas en torno a lo que estuviste hablando, y te las planteo, ¿sí? La primera es, las políticas, las políticas sobre, perdón, el número sobre femicidio y transfemicidio sigue siendo alto, y dijo algo similar, que las políticas no estaban siendo efectivas, ¿sí? Eso por un lado. Y la segunda es en torno a la ESI, cómo, y acá viene esto, cómo se pretende trabajar la ESI en las instituciones escolares si no hay profesionales aptos para este trabajo, porque es una realidad que pasa en nuestra provincia, y en muy poquito tiempo hubo una noticia en donde hay un problema en una escuela del interior con una cuestión de niños que tienen hay una cuestión que no son reconocidos con la identidad que se autoperciben, etc. Y el mismo Ministerio de Educación no tiene personal apto para esto, ¿sí? Para tratar. Yo les pregunto a usted como que está dictando este curso, desde su opinión, ¿cuál sería lo que habría que modificar y lo que se habría que tratar, tanto para la primera pregunta, que es para que se hagan efectivas estas políticas de Estado en torno para poder disminuir o erradicar esta violencia hacia las mujeres o personas trans, y en torno a cómo se solucionaría, para la segunda pregunta, cómo se solucionaría la cuestión de la formación profesional, porque es algo, la ESI es también igualmente delicado que el problema del femicidio. Entonces yo te pregunto eso. Bien, José, gracias por las preguntas. Personalmente, y bueno, creo que también a partir de las organizaciones en las que formo parte, tanto como activista, ¿no? Como militante, y como también dentro del equipo de programa Micaela, nosotros, digamos, tenemos como muchas expectativas en estas capacitaciones, en la implementación de la ley Micaela como algo fundamental, porque cuando pensamos en los femicidios, que realmente no disminuyeron, y de hecho con la pandemia al principio aumentaron considerablemente, digamos, sabemos que hoy en día tenemos muchas herramientas muy valiosas, como es la ley de violencia de género, también la van a poder ver en esta capacitación, y se van a dar cuenta que es integral, o sea, plantea de cómo, no solo desde la prevención, ¿no? Como una mujer, digamos, como una mujer a partir de detectar situaciones puede hacer una denuncia, y inmediatamente se tiene que generar todo un sistema de apoyo, de acompañamiento psicológico, económico, de vivienda, es súper amplio. Uno ve la ley, es realmente amplia, pero no se lleva a cabo, así como lo dice. O sea, tenemos leyes muy maravillosas, como es la ESI, como es la ley de violencia de género, y tiene que ver con varias
cuestiones. Principalmente, y decía una feminista, que no me acuerdo en este momento cómo es el nombre, pero decía, si uno quiere saber cuál es la real voluntad política de un Estado en combatir la violencia de género, hay que ver el presupuesto, ¿no? ¿Cuánto se destina para eso? Nosotros sabemos que, bueno, estamos ahora en una instancia donde se ha generado un ministerio de género, digamos, uno empieza a ver que hay como cierta voluntad a generar, y la ley Micaela tiene que ver con eso también. Pero hay otra instancia, y que tiene que ver con lo que yo decía al principio, me parece, digo, es una opinión personal, que tiene que ver en qué medida quienes integramos los diferentes ámbitos tenemos ese compromiso y esa voluntad de cambiar. Porque, digamos, por un lado están los presupuestos que se ejecuten para lo que realmente tiene que estar destinado, pero también los agentes que formamos parte de eso, cómo tenemos que romper también esos prejuicios, esos estereotipos. Y digo, ¿qué hacemos con las mujeres que van a denunciar? ¿No? ¿Cómo las recibimos? ¿Qué contención les damos? ¿Les damos la adecuada respuesta? ¿Hacemos un acompañamiento? ¿Vemos si está corriendo riesgo o no? Digamos, porque pensando en la prevención, eso sería una parte. O cuántas mujeres después de hacer la denuncia vuelven al hogar porque no tienen para comer, y nadie que les recibió una denuncia pudo hacer ese acompañamiento. Digamos. O sea, bueno, hoy tenemos el programa Acompañar, digamos, van cosas que van surgiendo, pero que se surgen muy a demanda, muy desde el movimiento feminista, y eso hay que decirlo, ¿sí? Tenemos que seguir en las calles peleando para que, digamos, una vez que se lleva a juicio a algún caso, primero que pasan muchos años a llevar un juicio a alguien que comete delitos graves, como intento de femicidios, como abusos sexuales, ¿sí? Entonces, digamos, hay muchas cosas que hay que cambiar y que tienen que ver para mí también con estas herramientas, con empezar a romper lo cultural, porque las leyes no van a funcionar solas si no hacemos ese cambio cultural. Y ahí volvemos a hablar de la educación sexual integral, y ahí volvemos a hablar de Micaela, ¿no? De tener estas herramientas en todas las instituciones, en lo judicial, en las escuelas, trabajar la prevención, digamos, cómo pensar en las relaciones de noviazgo sanas. No son estos románticos que consumimos toda la vida y que los seguimos sosteniendo, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, digamos. Ojalá fuera una sola respuesta, bueno, este es el camino. Creo que lo que se va generando sirve mucho, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con compromiso. ¿Sí? Uno puede acudir a una capacitación por interés político, por miles de razones que no están de más, pero yo creo que siempre es una oportunidad para generar un cambio, primero personal, y después en consecuencias en los ámbitos donde nos desarrollamos, generando políticas, cambios en el ámbito que estemos. Digo, y si pensamos de nuevo en la ESI, también, digo, la educación sexual integral tiene que llegar a la formación, ¿sí? Tiene que llegar a la formación, la ley Micaela tiene que llegar a las formaciones profesionales y de todas las profesiones. Y digo eso y se me viene a la memoria, no sé, hace varios años atrás, cuando yo no militaba el feminismo todavía, que tenía una compañera de trabajo que estaba a punto de recibirse de abogada, ya creo que estaba en las últimas materias, y decía, las mujeres le pegan porque les gusta, porque leyes hay un montón. Entonces, digo, todavía tenemos personas que siguen pensando eso, y que no pueden ver toda esa integralidad que necesitamos que vean cuando una mujer sufre violencia, ¿no? Mujeres o cualquier persona, ¿no? Volvemos a esto, de poder tener una mirada integral y ver cuántas son las cosas que no funcionan y que deben funcionar diferentes, ¿no? Bueno, por eso me pongo un poco de... Acá, no, quédate tranquila. Acá con el tema de ESI, ¿sí? Que bueno, en el caso nuestro, que somos docentes, sabemos esa gran resistencia que sigue que sigue existiendo en las escuelas, más allá de que venimos hace muchísimos años con capacitación tras capacitación, pero que sigue eso vigente, eso palpable, todavía esa resistencia a esa integración de una ESI completa, de esa bajada a las instituciones. Nos dice acá Ariana Escotorín de Pozo de Piedra, la escuela es la escuela donde más se sufre la discriminación y el bullying hacia los chicos que ya encontraron su identidad. Y acá Mari Díaz, ella pide la palabra, no sé, Mari, si puede activar su micrófono porque te quiere hacer una consulta. Muy bien.
Sí, bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, yo simplemente le quería comentar de que, a pesar que soy empleada de la Cámara, usted sabe de que vengo sufriendo ya de vieja data problemas con un vecino que es policía, en la cual denuncié en varias oportunidades, que sería también tan importante si es que la estoy viendo ahí a la señora presidenta, a la señora Cecilia Guerrero, a Isauro Molina, también al compañero, que sería tan importante que también esto sea, no sé si ya lo están haciendo estos policías, porque la verdad que reiteradas oportunidades fui a poner la denuncia y una cosa que otra vez me sentí tan desprotegida, ¿no? Porque si tenés que ir golpeada, violada, o no sé cómo explicar para que te tomen la denuncia. Y digo, a pesar que este señor era un triste oficial, ayudante, hoy asumió, que sigue asumiendo, hoy es comisario, tiene un hijo que por hurto calificado, también hoy es policía. Hay otro chico que lo está mandando a la escuela de cadete y ya ve, y todo sigue la joda. Como decir, ¿cómo le puedo explicar? Usted sabe de que hasta llegó a levantar tantas calumnias hacia mi persona como de mis hijas, dejándonos como la peor basura. Por favor, la verdad que me siento también participar, porque sé que de acá vamos a tratar de ayudar a cuantas personas sufren esta clase de atropellos, de violencias y de tantas cosas que estas leyes tienen que cambiar, porque a veces también uno se levanta y se pone de decir yo también soy Micaela, a pesar que llevé mis hijos adelante hace 18 años que estoy separada, soy madre de 3 hijos, nenas, mujeres, y tengo nietos, y bueno, la verdad que es algo tan, ¿cómo le puedo explicar? Sería tan importante de que también vaya, no sé si lo estarán haciendo esta ley, Micaela, en la cual yo felicito a cada una de ustedes, por el momento no tengo como me vean, ya voy a tener las cámaras para podernos ver, y la verdad que Dios bendiga esto, especialmente a Cecilia, a mi querida presidenta de la Cámara, es un orgullo tenerla, la estoy viendo, y de que, bueno, acá estoy para aprender y para poder ayudar, y la verdad que hay tantas cosas por aprender. Yo soy una justiciera cuando veo una mujer golpeada, porque fui mujer golpeada, y a veces no tenemos, ¿cómo le puedo explicar? Tenemos que hacer un seguimiento a las personas que están golpeadas, hacia dónde van a ir, el seguimiento para que algún día puedan tener su casa, porque a veces uno vuelve porque uno no tiene una casa y tenemos que volver a convivir con un golpeador y cosas por el estilo. A veces uno no cuenta con un trabajo y estas cosas se tienen que terminar, porque la verdad que es tan triste ver mujeres como nos están queriendo desaparecer, y no tengo más que decir. La verdad que es un orgullo participar. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por compartir la experiencia y desde ya mandarte un abrazo y decirte, no sé, pronto hacemos el contacto. Si hay algo que vos dijiste que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo uno se solidariza y tiene que ver con la sororidad, que tanto hacemos referencia a la feminista y que es lo que nos viene salvando bastante, ¿no? Las redes que se han creado para eso, para poder ayudarnos entre nosotras mientras seguimos pidiendo que las realidades cambien. Entonces, bueno, es un poco eso. Si puedes ahí, seguramente te pasamos el número de teléfono mío en principio y podemos hacer contactos y ver cómo podemos ayudarte, ¿no? Y eso es importante, sí, poder reforzar
y generar redes, ¿no? Familiares o entre amigas, o buscar a quienes estén haciendo acompañamientos, porque bueno, es lo que nos ha quedado como recurso para poder sobrevivir a muchas de estas situaciones bueno, que nos toca vivir a las mujeres, lamentablemente todavía. Y bueno, y digo, tiene que ver con esto, ¿no? Estas son las realidades con las que vemos, de las que hablamos, ¿no? Más allá de los conceptos, de cómo un tema se relaciona con el otro. En el mientras tanto está sucediendo esto, ¿no? Mujeres que se encuentran en situaciones de mucha vulnerabilidad, y que las leyes, que las celebramos y que confiamos y ponemos toda la esperanza ahí, necesitamos que se puedan cumplir, y bueno, para eso necesitamos que cambien las instituciones también, y las instituciones las hacemos personas, no se hacen solas, por eso remarcar ese compromiso del que hablaba la doctora Cecilia Guerrero al principio, ¿no? Tiene que ver con eso, que nos comprometamos y podamos cambiar y empezar a pensar que las cosas tienen que ser diferentes, y que nadie tiene derecho a violentar a la otra persona por nada, ¿no? Porque si hay algo que hacen los estereotipos es reforzar eso, es como que si te saliste de eso, eso está mal, es algo malo, y además si el varón en ese lugar de poder, pudiendo, tomando, ¿no? Tomando las represalias que considere, porque es un poder y es un privilegio que le hemos otorgado como sociedad, y eso tiene que cambiar. Y bueno, y mencionaba, ¿no? Esa situación, digo, por ahí, sin pensar en otros estereotipos, digamos, no quiero generalizar con los policías, pero sabemos que las instituciones de seguridad muchas veces lo que se hacen es reforzar eso, y bueno, yo creo que hoy en día se intenta también de que las formaciones de todas las profesiones, incluyendo, digamos, a los policías, que puedan tener también estas herramientas, es fundamental, ¿no? Que sean entrenados para proteger y no para castigar, y todo eso que ya tenemos también bastante naturalizados, y que muchos hemos sufrido las mujeres y las diversidades, sobre todo también en manos de la fuerza de seguridad, ¿no? Sole, Bueno, sí. sí, wow, la verdad sin palabras, ¿no? Escuchar todos estos relatos, leer todo lo que nos están, las intervenciones que hay, cómo no emocionarse, ¿no? Cosas que nos llegan tanto. Acá pide la palabra nuestra compañera Yoko. No sé si Yoko podés activar el micrófono. Sí, hola, buenas tardes. La verdad que muy conmovedor el relato de la señora que habló, y la verdad que para eso está justamente la capacitación, para poder de alguna manera contener y darle continuidad también a todos estos casos que van a ir saliendo, y que nos vamos a capacitar y replicar, ¿no? Todo lo que uno aprende dentro de la capacitación. Bueno, yo quería responderle a José Iván, que fue el que preguntó, hizo unas preguntas ahí respecto a la ESI. Me parece que la ESI ya debe implementarse. Ya hubo bastante tiempo para las capacitaciones. La mayoría de los docentes se han capacitado y es hora de implementarla, porque está aprobado, es una ley y tiene que empezar ya a aplicarse, ¿no? El segundo tema era con el caso de las niñeces, qué se puede hacer, que el docente no está preparado. Todos los establecimientos tienen un gabinete de profesional para contener todos los casos. Entonces, que no quieran hacerse cargo es otro tema, ¿no? Y como tercero, digamos, con el tema de las identidades trans, el trato que debe tener un docente hacia un niño o una niña es hacia una persona, no tiene que estar viendo qué identidad tiene para ver cómo la va a tratar, porque eso no está en un libro ni lo va a estudiar tampoco en ninguna universidad. Yo creo que tiene que ver mucho con la parte humana que tiene cada docente, ¿no? Eso era todo, muchas gracias. Sí, disculpa, te comento que no todas las instituciones escolares de escuelas públicas lo tienen, por eso era la consulta, nada más, pero es para que lo tengas presente. Son muy pocas las escuelas
cuentan con un gabinete, pero la experiencia como se... Tal cual. Y yo digo, insisto que tiene que ver con lo mismo, que tiene que ver con decisiones políticas, ¿no? Por eso digo, a la hora de justamente los gabinetes, digamos, a veces no, la existencia tiene que ver con el hecho de priorizar las materias, digamos, obviamente educación es muy complejo, es no sé, como un monstruo y muchas cosas para trabajar y tan fundamental para todo, que es igual es realmente algo muy complicado de llevar a cabo y tiene algunos años la ley que establece que todas las escuelas tienen que tener su gabinete y eso no es una realidad y yo creo que eso sí modificaría muchas situaciones. También coincido con la compañera Yoko respecto de las capacitaciones que se han dado y muchas, pero creo que también es fundamental que forme parte de la formación, digamos, ¿no? Más allá, no como capacitaciones que se agregan, porque si no es como que parece que terminamos siempre como parchando, ¿no? En algo que tiene que ir desde raíz, estar inserto de la perspectiva de género, digamos, a docentes que se encuentran digamos, con las poblaciones más delicadas, como son las niñeces, ¿no? Entonces sí, creo que hay mucho para hacer, coincido también que tiene que ver con voluntades, pero también con herramientas, porque yo insisto, ¿no? Y lo sabemos nosotros que hacer una capacitación no significa que uno incorpore la perspectiva de género. La perspectiva de género es un acto totalmente reflexivo y es una decisión individual, así como pensamos en el Estado, que digamos, están las políticas, pero la decisión de llevarlas a cabo y cómo es otro, también tiene que ver con esa voluntad, esa reflexión y ese compromiso, poner compromiso a lo que hacemos y con la temática. Lo que pasa es que muchas veces cuando hablamos de violencia de género pensamos que es algo que es de los demás, de una mujer golpeada y que estamos como lejos de eso. Y no nos damos cuenta de esto que es lo que pretendemos plantear en esta capacitación, sobre todo en este foro, de que realmente es algo en donde todas las personas estamos involucradas, ¿sí? Ya sea recibiendo, reforzando los estereotipos, de alguna manera estamos contribuyendo a que esta sociedad funcione como funciona. Entonces, digamos, si no tenemos en cuenta eso, pero sí también, y yo con respecto a la ESI quiero cerrar con lo que dijo Yoko, es una ley, y por eso la seguimos exigiendo. Y me parece que ahí está, digamos, hay que buscar estrategias para llegar a las familias, pero la resistencia no es solo de las familias. La resistencia es de las instituciones y de muchos docentes todavía. Entonces hay que buscar las estrategias, para eso tiene que haber compromiso y voluntad de hacerlo. Entonces es un camino y nos abarca a todos, sí, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, por eso también celebramos que Micaela hoy también, digamos, esté llegando al Ministerio de Educación. Bueno, sabemos que es un granito para todo lo que hay que hacer. Un poco, nada, reforzar que para mí es como lo que quería destacar de lo que tiene que ver con estereotipos, que es un poco el mensaje cuando hacemos esa crítica o interpelar los estereotipos, que es en esto, ¿no? De pensar que no existe una sola forma de ser varón y de ser mujer, que no existen solo dos formas de ser persona, ¿sí? Que cada persona es única, con historias, deseos, intereses, gustos y necesidades diferentes, y que la diversidad nos enriquece como sociedad, ¿sí? No es como dejarlo de pensar como algo negativo, sino todo lo contrario. Y bueno, esto que remarcar que ya lo habíamos mencionado, que observar el género como una construcción social, histórica y cultural permite problematizar las prácticas que llevamos a cabo, o sea, esto de interpelarnos, criticar, pensar lo diferente, y de esa manera podemos hacer esas transformaciones sociales de las que tantos hablan. Para lograr esa igualdad de género hay que partir de la equidad. Y la equidad, como sabrán, les puede dar a aquellos sectores más vulnerables lo que se requiere para lograr esa igualdad y, digamos, teniendo como
como objetivo que en algún momento no sea necesario políticas especiales, sino que la igualdad ya sea una realidad, ¿no? Eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres y las disidencias, lograr esa igualdad de oportunidades, una sociedad justa y equitativa. ¿Sí? Es como el objetivo que debemos perseguir cuando incorporamos esa perspectiva de género. Para eso, como mencionamos, ahí existe normativa internacional, nacional bastante amplia, que eso lo van a poder ver en módulos más adelante. Entonces, como voy a dejar este Power en el aula, también creo que lo va a hacer un poco para... me interesa que puedan estar interiorizados en las leyes que están relacionadas con el género, por eso incorporamos aquí algunas, para que la mayoría están aquí, las leyes nacionales, para que tengan ese conocimiento y que puedan indagar también en ellas y poder ponerse en contacto y saber qué es lo que abarca cada una de ellas. Y un poco introducirnos en este concepto, ¿no? De que todo esto que hablábamos sobre los estereotipos y la división sexual del trabajo, y de pensar esas transformaciones sociales, yo decía que deben transformarse las instituciones, porque no tiene que ver con lo que sucede en una familia o en un barrio, sino que tiene que ver con todo el funcionamiento social, ¿no? Es a lo que hacemos referencia cuando hablamos de patriarcado, es la forma en que está organizada esta sociedad, esta organización social, económica y política que le da autoridad y poder al varón que tiene mayor concentración de poder. Y eso es lo que el concepto que sostenemos sobre patriarcado, y por eso entendemos cuántas cosas hay que modificar y hay que entender cuando hablamos de violencia de género, todo lo que nos atraviesa, que no tiene que ver solo las desigualdades que se dan por género, ¿sí? Sino que también se ponen en juego, ¿sí? Lo económico, ¿sí? Y también el racismo y las diferentes instituciones como la iglesia, que también va reforzando estos estereotipos de los que hacemos mención y que naturaliza esa violencia de género que se sufre, ¿no? Entonces sabemos que el lugar de poder, de mayor poder, lo tiene un hombre blanco, con dinero, ¿sí? Bueno, principalmente nombre mayor. ¿Y por qué menciono eso? También porque hay un concepto que es muy importante trabajar y tener en cuenta cuando hablamos de violencia de género, que hace referencia a cómo hay estas otras, les decía, otras situaciones de vulnerabilidad que también generan discriminación, y que hacen referencia, y el concepto es el de interseccionalidad, así como vemos que no solo el género, sino estas otras formas, ya sea la clase social, la educación, o si tenemos alguna discapacidad, o las características físicas, hay como diferentes, hay otras categorías también que van que nos atraviesan como sociedad y que se suman ya a las vulnerabilidades que podemos tener. Entonces, que a la hora de enfrentarnos con o a la hora de entender cómo funciona esta sociedad, es muy necesario tener en cuenta que, digamos, las mujeres, además de sufrir la violencia de género, sufrimos también otros tipos de desigualdades que también lo sufren los varones. Entonces, de alguna forma, todas las personas terminamos teniendo un privilegio por sobre otras, ¿no? Digo esto porque, digamos, de pronto si pensamos hoy, ¿no?, en esto de cómo funcionan las instituciones y los recursos que hay, digo, no es lo mismo una mujer que sufre violencia de género en la capital de Catamarca que, digamos, que en Hualfín, que sabemos que hay menos instituciones, que hay menos profesionales, que, digamos, esto como un ejemplo de este concepto que es muy necesario también tener en cuenta, que es la interseccionalidad. Hay un cuadrito un poco que hace referencia a eso, ¿no? Como
de acuerdo a esta ubicación, ¿no? Tenemos el privilegio y la opresión en la resistencia, y como vemos, como algunas personas tienen vulnerabilidades, pero siempre hay alguien que tiene una más, y que finalmente existe el género ahí, como algo que marca también ese lugar de mayor valor y privilegios por sobre las mujeres y las diversidades, ¿no? Incluso las identidades disidentes, como digamos, las mujeres como teniendo privilegios también por sobre otras identidades, ¿no? Eso me parece interesante, que podamos entender cómo van jugando, y por eso también esto nos va colocando en diferentes situaciones, porque de pronto tener este dinero, o ser de determinada clase social o de cierto lugar, también nos coloca en privilegio en desmedro de otros, ¿sí? Bien, y si tenemos tiempo, pasamos el video ahora tenemos un video ahí para compartir. Nos queda Sole 15 minutos 15. para finalizar. Bueno, pasamos uno que es más cortito, así Dale. podemos ensayar con tiempo, ¿no? Bien, aguárdame un minutito. Bien, vamos a ver si es este. Parece que no se está logrando. Sole, ¿querés que te lea algunos comentarios acá con respecto a lo que lo que viniste trabajando de las ESI? Dice, ya que puso de ejemplo Walfin, estoy de acuerdo, ya que hace 6 años atrás preguntar de educación sexual era una mala palabra. Pero veo un progreso importante en las instituciones escolares, ya que docentes comenzaron a profundizar más sobre estos temas con nuestros jóvenes. Permiso ahí, mientras Sole prepara el video, me permito hacer una intromisión para contar eso, justamente, que Ingrid, como secretaria de la Dirección de la Mujer en Walfin, nos contaba esto justamente, ¿no? Por la importancia que ella le da a la implementación de la ESI y de las resistencias que hay en la institución escolar. Entonces, como bien decía la Sole, es de qué manera vamos también como comunidad exigiendo la ESI, para que no sea
la lucha de solamente la directora de la Dirección de Mujer, sino bueno, cómo la comunidad se apropia de la ESI y también poder empezar a hablar de qué se trata, que no es solo educación sexual, sino que tiene que ver con todo lo que implica respeto a la diversidad y un montón de otras cosas, ¿no? Forma de vinculaciones más sanas y democráticas. Entonces, en ese sentido, para que se interpele a la misma comunidad, ¿no? Desde el municipio, para que no sea la lucha de una sola compa que está dando batalla ahí adentro. No sé si alguien más desea agregar algo, preguntar algo más. Sole, querida, ¿me escuchás? Escucho, Eri, ahí estoy probando con el otro reproductor, me parece que puede salir ahora. A ver. ¿Se ve ahí? Una cosa es el machismo y Sí, otra cosa sí. es el patriarcado. Eso es algo que Ahí, hemos perfecto. no pasaba. Una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. Es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo. Pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces, por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos, y ni siquiera eso se le llama trabajo, y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada, y estamos explotando a alguien, que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres, que no es pagado, y que le beneficia no a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido, con su ropa limpia, después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? A las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Y por eso la lucha es contra el patriarcado. Por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional. Bien. Bien. Bueno, hay una versión que es un poco más larga, que la vamos a dejar en el aula, pero bueno, básicamente me interesaba que pudieran un poco compartir ese concepto que, bueno, si bien Adriana Guzmán es una feminista de la línea del feminismo comunitario, digamos, tiene todo un concepto sobre el patriarcado y el funcionamiento que personalmente lo comparto, y
y que me gusta cerrar con esto porque, bueno, un poco, ¿no?, de ver el concepto, la diferencia entre el machismo y el patriarcado, pero más que nada, ¿no?, ella dice, la lucha es contra el patriarcado, y un poco eso para romper entre tantos que hablábamos de las generalizaciones, ¿no?, de esto de, hay el estereotipo de que las feministas estamos en contra de los hombres, un poco para romper ese estereotipo o ese prejuicio, que lo que militamos es esto, ¿no?, es la lucha contra el patriarcado, no es contra los hombres, ni con las personas, no creemos en que hay personas, si bien hay personas malas, el problema no no estaría siendo ese el principal, sino de que tenemos en esta sociedad un aprendizaje que hay que modificarlo porque le estamos otorgando poderes y nos están maltratando y nos están matando. Y esa violencia machista también la sufren los varones, y entonces, digamos, vuelvo, y perdón que reitere, esto como compromiso de todas las personas para hacer ese cambio. Así que bueno, espero que les haya gustado y que haya contribuido en algo, y bueno, y abierto a cualquier consulta. ¿Sí? Gracias, Sole. Infinitas gracias, como siempre, agradecerte por todo tu aporte, por tu enseñanza, por tus conocimientos. Y por supuesto también agradecer a todos que se han sumado a esta capacitación en perspectiva de género, a quienes han decidido sumarse a estos nuevos paradigmas en pos de un cambio para una sociedad más justa e igualitaria. Y bueno, también mandarles un fuerte cariño a todo el equipo coordinador, Ley Micaela, que está acá también como en todos los encuentros haciendo el aguante. Y antes de cerrar, y bueno, también por supuesto agradecer a la doctora Cecilia Guerrero, quien nos ha acompañado en todo este primer taller, en el inicio de este primer taller, y la licenciada Soledad Carrizo, creo que ella va a cargar mañana, el día de mañana va a estar cargada la actividad, porque estos talleres tienen una actividad final. Mañana va a estar cargada la primera actividad y todo el material que hemos estado trabajando durante el dictado de este primer módulo, y van a tener ustedes 7 días para realizar este trabajo y cargarlo a la plataforma de la Cámara de Diputados. Por mí es todo, agradecerles nuevamente por su participación, les deseo que tengan una linda jornada y nos estamos viendo ya el martes que viene. Un fuerte abrazo para todos, todas y todes. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos. Excelente. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos.